6 minutos pasan de las 9:30 de la mañana y nosotros continuamos aquí. Tenemos esa tertulia con los periodistas, abrimos plano y vamos ya a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Juan Carlos Romero, bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias. Y a Miguel Molina, bienvenido. Gracias. Bueno, Juan Carlos, tú a las 10 en punto tienes que estar en el mar para ver, es lo que tiene. para ver ese bus articulado. Sí, que tengo curiosidad, ¿verdad? Articulado. A ver si va a ser de esos megatrones, de esos que en las películas de repente se transforma en un Transformer. No lo sé. Bueno, pero lo tenemos casi aparcado. Si nos asomamos ahora, seguro que está en el mar. Seguro que está en el mar. Bueno, pero a mí me interesa mucho saber a qué línea va, ¿no? Un autobús articulado. Sí, sobre todo qué prestaciones tiene y para qué, porque es lo más destacado. Hombre, lo más sensato es mandarlo al aeropuerto si tiene tanta demanda. Aeropuerto Parque Empresarial, la línea. Aquí estamos hablando, es una de las líneas más demandadas con el bus a las pedanías, y ya lo han dicho más de una oportunidad. Bueno, del bus a las pedanías hablaremos otro día cuando sepamos realmente qué es lo que se está haciendo y cómo se está invirtiendo en este 2026 para reforzar esas líneas de las pedanías, del bus a las pedanías. Nosotros ahora queremos entender un poco estas dos interpretaciones que se han puesto de manifiesto por parte del equipo de gobierno y de la oposición de esa sentencia del TSJ sobre la aplicación o los cambios que se introdujeron el pasado año en la ordenanza fiscal para introducir ese nuevo impuesto, la tasa de basuras. Bueno, pues Juan Carlos, ayer estuviste tú en la rueda de prensa como nosotros del Partido Socialista y dijo poco más o menos que nos engañaron cuando el concejal de Hacienda decía que esto solo iba a afectar a las dos personas que habían impugnado la ordenanza. Ahora resulta que leyendo la resolución del TSJ lo que se indica es que se anula una ordenanza porque no se ha cobrado las bonificaciones de forma correcta. Sí, aquí es una situación un tanto llamémosla curiosa, porque sabéis que cuando se aplica una sentencia hay que ver el desarrollo de la misma y ver de qué manera esa letra tal cual viene, a qué corresponde, si efectivamente es a todas, si es solamente a esa parte a la que se refiere. Entonces, estamos hablando de una tasa de nueva creación que se ha puesto en marcha de esa manera, que cada ayuntamiento lo ha puesto en marcha como ha entendido que podía ponerse. Entonces, hasta que eso quede bien ajustado, pues pueden pasar cosas como las que han sucedido ahora. Entonces, pues insisto, habrá que esperar el desarrollo de esa sentencia y sobre todo ver si efectivamente cuánta gente reclama al ayuntamiento por entender que ha pagado de más. También es cierto, no olvidemos que se está pendiente de la reordenación de las calles, de la categoría de las calles, a partir de la cual se aplica un determinado impuesto de una manera o de otra. Entonces, pues todo eso va al final, supone una mezcla que te lleva a estar ahora mismo que cada uno interpreta una sentencia a su manera, pero está claro que la tasa ha traído muchos pros y contras y que todavía habrá que volver a ajustarlo bien para que finalmente diga, bueno, pues ya esto es así y a partir de ahora todo el mundo sabe qué es lo que tiene que pagar y cómo tiene que hacerlo. Me puedo imaginar cómo estarán los técnicos de cabeza, en suma, cobrando este impuesto nuevo, esta tasa nueva. Miguel. Bueno, los temas jurídicos lógicamente tienen muchas interpretaciones y lo estamos viendo con la verborrea de la clase política, cada uno defiende lo suyo y a lo mejor no les falta razón ni al PSOE ni al Partido Popular, pero sí que es cierto que hay al parecer más de 1000 personas o familias que podrían estar afectadas. Y claro, no sabemos realmente, como bien dice Juan Carlos, el recorrido que puede tener esa sentencia y a mí lo que me sorprende sobre todo es la interpretación, porque los políticos se pelean, pero realmente no sabemos cuál es el margen de maniobra que tiene un político ante esa sentencia, porque yo considero que toda la responsabilidad recae en los técnicos municipales. Entonces, todo lo que pase ahí
yo creo que son los técnicos los que realmente tendrían que explicarnos y no un concejal que no sabemos qué formación tiene, si son expertos en economía o si realmente tienen estudios para poder aplicar o analizar lo que nos viene desde un tribunal. Por tanto, yo creo que desde mi punto de vista es una situación donde realmente los técnicos municipales son los que realmente tienen que explicarnos o explicarse de una manera muy sencilla a los políticos de lo que realmente se ha hecho bien o se ha hecho mal, o cómo se debe de interpretar esta sentencia. Sí, pero es curioso cómo vendieron cómo vendió el bipartito esta sentencia. Tú estuviste en la rueda de prensa de Francisco Soler. Es curioso porque titularon así, no hablaron evidentemente de la nulidad de la ordenanza. Hablaron de las partes que la sentencia sí que de alguna manera les da la razón. Entonces, efectivamente. Esa forma gradual. Pero fíjate, como conclusión, claro, como lo pintaron también, dijimos, ¿y por qué entonces recurren en casación? Porque la sentencia sí la llevan, quieren ir al Supremo, evidentemente, sí. Es porque perjudica los intereses del gobierno. Claro, es que ten en cuenta que si tú crees que tienes razón, como trasladaba el concejal en la rueda de prensa, pues tienes que ir a recurrir, sí o sí. Además, la sentencia le condena en costas al ayuntamiento, no es mucha cantidad, pero eso, tiene que pagarla. Y entonces el tema está en que, como consideran que, por un lado, no han podido terminar lo de la calificación de las calles por el famoso ciberataque, y que de alguna manera hay partes de la sentencia que sí les da la razón, sí, por su forma, por cómo han aplicado, sí, o han desarrollado el tema, pues consideran que tienen que recurrir, y de hecho estaban convencidos de que ese paso tenía que darse. Entonces, pues ya te digo, es que hay muchas sentencias que, según el color del cristal con que se mira, se interpretan de una u otra manera. Entonces, en ese tipo de temas, pues primero hay que ser muy prudente, y segundo, insisto, vamos a ver qué recorrido tiene, porque recordemos que ya no solo eso, es que tú puedes recurrir en casación. Claro. Así que digamos que la sentencia no es firme todavía. Bueno, pues esto es uno de los temas que se ha abordado esta semana, pero tenemos otro, y es, bueno, ya han devuelto la figura de Salvador Soria, no al mismo lugar de donde la sacaron, pero sí muy cerca, Pedro Juan Perpiñán. ¿Cómo veis vosotros esta actuación? Bueno, yo creo que primero yo no lo hubiera movido de sitio, eso es lo primero. Pero sí que es cierto que lo que ha hecho este equipo de gobierno en un poco sanear la estructura, yo creo que es acertada. Creo que se luce más, incluso hasta brilla, y antes, lógicamente, era un monumento que estaba casi, podemos decir que sí, abandonado en un sitio muy visible. Yo creo que los monumentos hay que cuidarlos, también, lógicamente, se hubiese podido reformar, limpiar o adecuar y haberlo dejado en su sitio. Pero también es cierto que la intención del ayuntamiento de poner la Virgen al lado de la casa de... Así se me sale. El orden de Puerto Colores. Efectivamente, también tiene su sentido. Por tanto, bueno, no pasa nada si se reubica. Yo no lo hubiera tocado, pero bueno, se reubica, y sí que es cierto que el entorno queda bastante contextualizado, creo yo. Sí, pero eso también obliga a este bipartito a trabajar en el resto de las esculturas en vía pública, ¿no? Que haya un plan de restauración del resto de esculturas, que esto no haya sido... Claro, imagino que después de esto lo que hay que ver es... una improvisación. Cómo se encuentran el resto de esculturas que tenemos en vía pública, para ver si necesitan alguna renovación. Es verdad que la escultura necesitaba ser remodelada, porque tú pasabas por ahí, veías cómo estaba, y luego, claro, si transformas el huerto en ese referente como la Casa de la Virgen, pues que haya esa escultura de referencia, pues vale, lo puedo comprar. Para mí lo más importante es que la escultura está cerca de donde estaba, y sobre todo que la escultura sigue estando a disposición de la ciudad. Sí, pero en toda esta maniobra siempre nos quedará la duda de si se retiró esa escultura para almacenarla o realmente para restaurarla, como dice el equipo de gobierno. Pues
Vamos a dejarlo al 50%. Esa es la duda que nos queda, ¿no? No, ¿Tienes no. alguna duda? Yo tengo claro que Pablo quería poner la Virgen lógicamente... Y lo de la restauración del dragón de Jaume I. Lo han hecho forzado, pero lo han hecho y es de agradecer que esté ahora impoluto, pero sí que es cierto que era un argumento para intentar acallar voces, pero lógicamente Pablo quería poner una Virgen cerca de la casa y yo creo que, reitero, queda todo muy contextualizado, pero sí que es cierto que fue una maniobra para salirse con la suya, lógicamente. Además, estamos hablando de una escultura importante, o sea, que no es un poste de teléfono. De envergadura, y mira lo que te digo, volver a verla me ha sorprendido gratamente, porque sí que se echa de menos. Es verdad que se le llamaba sacacorchos por parte de los vecinos, pero toda la vida la tenías, bueno, durante 20 años la tenías ahí en el puente de la Generalitat y la verdad es que no desentonaba con un puente moderno. Una escultura abstracta y alegórica a lo que es la Comunidad Valenciana, Pont de la Generalitat, bueno, pues se traslada al otro lugar. Y ahora vamos con más patrimonio, porque tenemos la Plaza de Santa María. ¿Qué está pasando con las obras? Ayer Claudio Guilaber, el concejal de Vía Pública, nos aseguró que las obras van a empezar. Pero el alcalde aquí en esta casa y en Semana Santa repitió no una, sino hasta 3 veces que lo más sensato era comenzar las obras después de las fiestas patronales. Y es lógico. Pero, ¿qué va a pasar? Yo entiendo que lo lógico es no cometamos los errores de otras grandes ciudades, creo que dejemos pasar las fiestas patronales, que hay mucha concurrencia de gente, y una vez que se termine, pues vendrán las molestias de las obras, pero yo creo que para mí, creo que ahí Pablo acierta en posponer las obras necesarias para después de las fiestas y que los moros cristianos transcurran con toda normalidad y que la gente no tenga, pues ya bastante tenemos con las lonas en Santa María como para tener también andamios y otras situaciones incómodas para la gente. Yo creo que al final es que... A ti te llega, porque tú el Misteri sí, participas. pero... ¿Vamos a tener la plaza levantada en el Misteri? Yo creo que a ver, son 10 meses de obras y cuanto más tarde empieces, más tarde vas a acabar y a mí me da la impresión de que lo que se quiere es que para en varias obras, ya en ese primer trimestre de 2027 ya se vea cómo hay cosas que van finalizando. Y entonces la plaza se puede hacer de 1000 maneras, se puede tener parte, pero va a ser mucho lío, porque si empiezas después del verano, te va a pillar parte de Semana Santa del año que viene. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo juegas? Pues ahí hay que combinar y hay otros espacios para aprovechar. Traspalacio, toda la zona alrededor de la escultura de Eutiquio, o sea que posibilidades hay, siempre, pero vamos, en una ciudad en la que estamos acostumbrados a que cada 2 por 3 nos corten una calle o una plaza por obras, pues mira, una más, sé que es Santa María y estoy seguro que si se hace ya, en agosto, durante ese periodo de fiestas, no va a haber nada, por la cuenta que trae. Claro, pensarás que por fases lo primero será la más cercana, donde está la serenata de la Virgen, donde porque se hace eso se va a utilizar en agosto. Y la fachada de Santa María. Yo entiendo que eso será el primer lugar donde van a empezar a trabajar. Y vamos, saben lo que les puede caer encima, como eso no se ajuste a los tiempos. Yo sé lo que nos va a caer encima, más cornisas de Santa María, como tampoco aprovechen para pero la comisión tendrá pero desgraciadamente una cosa no va con la otra. Esto es otra cosa muy distinta que no, y de paso carrera en Santa María, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los Santa María parece que va avanzando, pero avanza muy lentamente. Y es una cosa que dices, joder, es que estamos hablando del templo de Santa María, escenario de un patrimonio de la humanidad que debería estar cuidado o no lo siguiente, claro. y ahí lo tenemos. Y duele mucho hablar así en un día como el de hoy, en el que se está proyectando el documental La Festa del Misteri, en el que sales tú,
en Los Ángeles, en el Instituto Cervantes. El- Mayor proyección internacional ya no puede tener Vaya. más. Hay unas fechas que lógicamente son clave, que son las elecciones municipales de 2027, y yo, como bien decía Juan Carlos, pero lo ha hecho con otras palabras, lógicamente ha sido muy fino, pero sí que es cierto que todo está calculado. Sí. Es decir, lógicamente el equipo de gobierno está calculando todos los plazos y todas las obras para que en fecha oficial y legal ellos puedan cortar la cinta, para que no les pille el toro y luego la ley electoral no les permita cortarla. Por tanto, yo creo que el primer trimestre del 2027 Pablo se va a hinchar a cortar cintas, obras suyas, obras del anterior equipo de gobierno, lo que sea, pero todo está calculado en esa fecha. Pero hay una obra clave que yo creo que le va a dar el respaldarazo al alcalde Pablo Ruz antes de las elecciones, de las próximas elecciones, que es el Mercado Central. Es la joya. Esa y la siguiente, que no van a llegar a tiempo, será el retranqueo de la fachada de Riegos el Progreso, sacar ya de una vez por todas el mamotreto que tenemos ya 9 años ocupando la calzada de la Plaza de la Constitución Sí, yo me en acuerdo- pleno centro de la ciudad. Me acuerdo de la historia y... Bueno, es que la historia es rocambolesca. Y se me revuelven las tripas, de verdad. El paralizar unas obras, el dejar una fachada apuntalada, vacía absolutamente porque no hay nada en el interior, y luego que te planteen la propuesta de dejarla en mitad de la calzada, como Que se lo- si de que se una lo- puerta de Alcalá se tratase. Que se lo pregunten a José Manuel Sánchez, que era el concejal entonces, que se subía por las paredes. Efectivamente. Ese mamotreto ni suma ni resta, ni siente ni padece, no va a dar votos ni va a quitar. Pero sí que es cierto que, nada, ¿no? Es un problema que está ahí, pero eso es una cuestión... Si al alcalde consigue sacar, que parece que sí, por Sí. la solución que ha dado, consigue sacar el apuntalamiento en la Plaza de la Constitución, ¿tú crees que no le va a dar votos? No, yo creo que no. Lo que sí que le va a dar votos, y muchos votos, es el mercado central. Hombre, eso es por supuesto. El mercado central es además un punto de inflexión para la ciudad, que además nos puede suponer, y a ver si por fin nos lo creemos, que podemos competir con Cartagena, Murcia y Alicante. Que Elche sea una ciudad más dentro del mapa del tardeo, donde el ocio se concentre en el centro de la ciudad, que ya está yendo muy bien, demasiado bien en la ciudad, todos los locales están llenos, pero eso va a ser un punto de inflexión, y ahí sí que puede dar Elche un cambio, y podrá competir y podrá presumir de tener un tardeo a la altura de otras grandes ciudades que tenemos en el Levante español. Pero fíjate, se demora la obra. Bueno. Este mismo mes, y se encarece en 3 millones y pico, porque resulta que, bueno, hay varios factores, pero uno de ellos, que es lo que más nos sorprende, nadie pensó en cerrar el mercado en invierno. No, pero El ya- cerramiento no estaba Sí, pero contemplado. yo creo que- Con eso del concepto abierto no que lo contemplaba. Yo creo que el gran problema del mercado ha sido el estado de la infraestructura, esa es los otra. pilares. A mí, por lo que me cuentan, que eso estaba mucho peor de lo que parece. Bueno, es que no hace falta que te lo cuenten. No sé si tenemos imágenes de la estructura del Es mercado. que da pena. Es Da que pena. no queda ni un solo pilar antiguo. Claro, y mi pregunta es, Ya. ¿tanto lío para ahora estar así? ¿Tanto lío? Todos aquellos que decían que esto era... Había que salvar el había que mercat. salvarme el mercat y todo tal, lo que nos ha costado todo este tiempo para esto. Y dinero. Y lo que ¿Y hemos dinero? pagado, y lo que hemos pagado. O sea, Al suelo y luego, Yo claro. de verdad hay cosas pero bueno, mira, así se escribe la historia, pero habrá que recordar cuando se inaugure, o cuando algún día se inaugure. En fin, es que El único, mira, aquí- me hierve la sangre, Juan de Carlos- verdad, porque además como lo tenía tan claro, y mucha gente lo tenía tan claro, Sí, de que había que derribar. que había que derribarlo, que por y la mala... conservar. Que por la, y lo digo, lo voy a decir así, y por la mala cabeza de algunos estamos donde estamos. No diré quiénes, pero porque ellos lo saben, por la mala cabeza de algunos. Aquí habría que romper una lanza a favor de Pablo, porque a pesar de todo, Pablo, con tal de solucionar este problema, Sí, asumió y aceptó el proyecto. el proyecto del anterior equipo de gobierno, con tal de desatascar, porque aquí muchos partidos, unos que están, otros que se fueron, que en paz descanse, pensaron que había que buscar una solución, pero nunca nadie hizo nada. Y Pablo, con tal de decir, punto y final, se ha acabado, vamos a hacerlo así,
Y la idea es del Partido Socialista, pero sí que es cierto que ahora han salido otros problemas. Pero yo creo que es de agradecer que un político, da igual el color que sea, da igual que sea Pablo, que sea Héctor, quien sea, me da igual, que asuman, oye, si la idea es buena, que vaya para adelante contra las consecuencias y que podamos desatascar y olvidarnos de rencillas políticas porque hay que mirar el bien común de la ciudad. Y esto, bueno, y ahora surgen otras dudas. El aparcamiento. El mercado central se va a abrir, Bueno, pero el aparcamiento, Pablo Ruz va a conseguir abrir e inaugurar el mercado sin aparcamiento, que era, vamos, eso era la espada de Damocles del anterior equipo de gobierno. Por eso dicen que no se pudo hacer lo que se está haciendo ahora. Y luego el refugio de la guerra, que ya lo dijo ayer Claudio Vilaver aquí, que no se va a abrir el refugio que hay precisamente ahí debajo del mercado. Pues es que al final... Porque con lo del aparcamiento es con lo que se mete ahora el Partido Socialista, no se mete con el estado de los pilares y tal, sino que cómo puede ser que el alcalde haya engañado a los placeros y los haya convencido de trasladarse y no les dé un aparcamiento. Yo creo que se ha engañado el que quiere, porque creo que todos sabíamos, y en esta mesa todos sabíamos que eso iba a ser muy, muy complicado. No digo que no se pueda hacer, o que en un momento dado se pueda hacer, pero supeditar el mercado a los aparcamientos, pues seguiríamos como estamos. Claro. Porque para hacer un aparcamiento, si ya para hacer el mercado se ha tenido que pasar lo que se ha tenido que pasar, imagínate para tramitar un aparcamiento subterráneo en el centro de la ciudad. Bueno, estaríamos, pues no sé, no, nada. Además yo lo veo casi incompatible si tuviéramos que pensar en un modelo de ciudad centrado en el ocio, en el centro de ocio, que yo creo que al final el centro va a acabar siendo locales de ocio, de gastronomía y de locales de música. Yo creo que el parking ahí, como dice Juan Carlos, yo ahí tampoco lo veo, es un problema. Si todo se va a peatonalizar, va a ser un problemón. Y yo creo que ahí, pues, luego también, Claudio yo creo que se equivoca, porque yo creo que también Alicante, por ejemplo, tiene abiertos los refugios, y es un atractivo. Sí, pero fíjate el problema que tenemos en esto. Tenemos a la concejal de Cultura, le preguntaremos por ello, pero el refugio de Paseo de Germanías, que está abierto, pero no lo tenemos tan fácilmente, hay que apuntarse siempre con cita previa y determinados días. Bueno, pero eso no es un problema. El problema es que no podemos verlo. Y yo creo que ese refugio, y más en pleno centro, que puede ser un punto turístico, hay gente que le gusta, debería de estar abierto con sus medidas de seguridad, con sus horarios, con sus técnicos, con quien sea, debería estar abierto. Cerrarlo para mí es un error. Pues sabes qué, vamos a dejar ese tema para cuando se inaugure el mercado central, porque lo que queremos es que se inaugure el mercado central y luego reclamaremos la apertura del refugio de la guerra. Y lo que sí que hay que decirle a los telespectadores, de eso vamos a hablar con la concejal de Cultura y de Turismo, es que tienen que ir, tú has estado en el MAE en la inauguración, tienen que ir a la exposición de historia, 8.000 años de la historia del vino. Sí, señor. Es una, bueno, tenemos Picasso, tenemos Dalí, tenemos tinajas de no sé cuántos merece años, la pena, de merece Grecia, la pena. Piezas arqueológicas de primer nivel y gratis. Bueno, que esto es un lujo, esto es un lujo. Hombre, ya te diré, ver un Picasso y un palabra clave, gratis. Sí, hombre, va a ser una auténtica bacanal artística la que nos encontremos en viva el vino. En esas salas expositivas. Juan Carlos, gracias. A vosotros. Miguel, gracias. Y no se vayan porque seguiremos hablando de cultura y de turismo.